Hola, ¿qué tal? Aquí presentándome como siempre con ustedes, apoyándolos con temas de su interés y sobre todo el día de hoy que estamos trabajando con lo que es el Día Internacional del Trastorno Espectro Autista, un tema de mucha relevancia, un tema que al final de cuentas hoy en día ya hemos estado abarcando más de él, ya lo conocemos más, ya hablamos más de él. Antes era un tabú o era como que lo innombrable, lo de que pues es un defecto, es una enfermedad, y hoy en día sabemos que no es así. Para empezar, vamos a empezar definiendo qué es el trastorno espectro autista. Bueno, es una condición del neurodesarrollo, no es una enfermedad. En muchas ocasiones hay padres que piensan que está enfermo mi hijo, se va a componer, se va a restaurar. Para empezar, no es una enfermedad, por eso no se va a componer nunca. Es una condición del neurodesarrollo a nivel cerebral con la que va a vivir toda su vida. ¿Por qué? Porque condiciona factores a nivel cerebral, lenguaje, conducta, factor del sistema nervioso, cognición. Por eso es neurodesarrollo. ¿Por qué? Porque no se desarrolla de manera adecuada ciertos factores. En algunos casos sí. Tenemos varios límites, por eso también se menciona ya como espectro autismo. Antes, en el DSM-4, que era con el que diagnosticábamos nosotros anteriormente, estaba el autismo, estaba el síndrome de Asperger, etc. Hoy en día no. Nosotros ahora diagnosticamos con el DSM-5. Dentro del DSM-5 ya se englobaron todos. ¿Por qué? Porque el espectro autismo abarca un sinnúmero de sintomatologías y de niveles de gravedad. Y ya nos vamos conjuntando, ¿para qué? Para que entonces ya cuando el neuropediatra o el psiquiatra haga el diagnóstico de sus hijos como un peque con trastorno espectro autista, entonces se pone nivel 1, leve, moderado, severo, nivel 2, leve, moderado, severo. Hay niveles ya, y dentro de esos niveles, según los comportamientos o los síntomas que su peque está teniendo o está usted percibiendo que están ya manifestándose, es como se engloba y es como se diagnostica. Pero el diagnóstico como tal es trastorno espectro autista, nivel 1, leve, moderado, severo. Trastorno espectro autista, nivel 2, leve, moderado, severo. Y así hasta llegar al nivel 4. Y es la forma en como nosotros lo estamos ya diagnosticando. Por eso ahora los papás, que por ejemplo les decimos, tu hijo es autista o su hijo es autista, se quedan así como que en un ops. ¿Por qué? Porque antes, ¿cómo lo manifestaban o cómo lo presentaban en películas, en programas, en series? Una persona con autismo era una persona que estaba totalmente fuera del mundo, desconectado, que no se permitía abrazar, que no se permitía tocar, que no te veía ni siquiera más de un minuto a los ojos. Hoy ha modificado mucho eso. Ya hoy en día hay niños que están presentando sintomatología, por ejemplo, como que nada más se ausentan un poco, pero realmente son niños afectivos, obviamente, en el momento que ellos lo requieren y cómo lo requieren. Ok, hablando de la cognición, muchos papás preguntan también, bueno, ¿y mi hijo va a aprender? ¿Mi hijo va a estudiar? ¿Por qué? Porque uno de los factores principales que ya hoy en día se está detectando en los peques con autismo es que se está viendo en la primera infancia. Es decir, antes nos decían, ya lo vas a diagnosticar después de los 5 o 6 años. No es verdad como tal. Como tal, sí, como un documento, pero nosotros que estamos movidos en este mundo lo estamos detectando a muy temprana edad, en la primera infancia. Es decir, entre los 12 meses y los 12 años de edad. Desde ahí ya los papás empiezan a ver foquitos rojos que pudieran estarnos manifestando que nuestro peque tiene alguna situación, no sabemos todavía qué, porque tiene mucho que desarrollar, tiene mucho que madurar, pero ya se presentan ciertos focos rojos o cierta sintomatología que pudiera estarse empezando a conocer como que no se está desarrollando este pequeño de manera adecuada o de manera cronológica
a como lo hacen sus demás compañeros. Es decir, puede pasarte aquí me han llegado por ejemplo muchos peques que ya tienen 2 años, ya te decían 1, 2 palabras, ya balbuceaban algunas cosas y empiezan a retroceder, como que de un día para otro se les empieza a olvidar ya todo lo aprendido. Ese es el primer foquito rojo que nosotros podemos empezar a detectar como un niño con rasgos o una sintomatología de un autismo, el autismo regresivo. Hay niños que tienen 3, 4 años y empiezan a perder todas las habilidades ya aprendidas, lenguaje, memoria, y van yendo hacia atrás. Y tenemos nuevamente que comenzar de cero. Hay papás que dicen, bueno, es que llegó otro hermanito muy temprano. Sí, por eso es que precisamente cuando se diagnostica un pequeño con trastorno espectro autista hay que tener muchísimo cuidado. Se evalúan otros factores, desde el momento que están en vientre, al nacer, cómo se ha desarrollado y, muy importante, el historial clínico que puede existir tanto del padre como de la madre. Entonces, por eso es que nosotros sí vamos poniendo mucha atención en esa parte de cómo va nuestro pequeño creciendo cronológicamente. Bueno, en este caso, los síntomas más importantes, en primer lugar, para un peque de temprana edad, porque obviamente todavía no se desenvuelven muchos factores, que tú lo llames por tu nombre, por su nombre, y que el pequeño ni siquiera te voltee a ver. O sea, que el niño está en su mundo y que tú estés, Panchito, y Panchito esté conectado. Ojo, eso no quiere decir, siempre hago las aclaraciones porque a veces los papás malinterpretan esta situación. Eso no quiere decir que si tú le estás hablando a tu peque y tu peque está distraído, no te hace caso, de seguro ya va a ser autista. No. Pueden estar incurriendo otros factores, incluso puede que no esté funcionándole su oído de manera adecuada. Por eso es que empezamos a hacer distintos estudios o distintas evaluaciones hasta después de un proceso poder llegar a un diagnóstico certero. Ojo con eso, pero ese es uno de los principales. Que no te vea a los ojos, no conecta contigo. Tú estás platicando con él y normalmente un pequeño, aunque sea pequeñito, que tenga 2 años, 2 años y medio, tú le hablas y el pequeño contacta visualmente contigo. Obviamente se va a distraer porque es un pequeño que con cualquier cosa se distrae precisamente por la edad, pero si tú estás viendo que no hay ningún factor de distracción y tú le estás hablando y estás, oye Mateo, y Mateo está así y te está contestando y tú dices, pero Mateo, ¿qué es lo que vas a querer comer? Y Mateo nada más te hace esto y tú lo estás viendo acá, entonces es uno de los puntos que tú tienes que empezar a tomar. Llevarte un diario para ir viendo de qué manera está funcionando tu pequeño. Esos son tal vez factores de primera infancia. ¿Qué vamos a hacer cuando ya estamos detectando a nuestro pequeño de más de 3 años y medio, 4 promedios, donde todavía se vuelve más notorio la sintomatología de nuestro pequeño con autismo, ¿ok? O más bien de cuál es la sintomatología o cuáles son los síntomas que te tienen que empezar a poner alerta o marcar ciertos factores o foquitos rojos para que tú comiences con este proceso. Te recuerdo que comenzamos desde la primera infancia, ya lo veníamos comentando, con ciertos factores. Y bueno, vamos a comenzar. No responde a su nombre en ocasiones y parece no escucharte. Aquí, como les venía yo diciendo, tenemos que tener mucho cuidado. Puede ser que sea un niño muy inquieto, que esté súper distraído jugando con algo. Imagínate, tiene 2 años, se va a ensimismar totalmente en un juego, un rompecabezas, en jugar con los cochecitos y tú estás, Mateo, no te va a hacer caso. Y eso no quiere decir que Mateo tenga autismo, simple y sencillamente que está súper distraído. Pero como les comentaba yo, si no hay ningún factor de distracción, si no hay algo que a tu pequeño le esté tomando el tiempo para que cuando tú le hables, él esté volteado viendo ese tornillo que está pegado en esa pared. Si el pequeño está así, entonces sí es un foquito rojo que tú dices, bueno, ¿por qué se está más de 5 minutos, 10 minutos viendo ese tornillo que está en esa pared? ¿Por qué está más de 5 minutos viendo ese apagador o encendedor de luz? Porque es lo que normalmente hacen, los contactos. Se enfocan en cosas que realmente
Para otro niño, pues es totalmente aburrido y dicen, ¿y como para qué me quedo viendo un interruptor de luz? ¿No? Nuestros peques que ya están manejando unos ciertos rasgos de autismo, pueden que se enfoquen en esa parte, ¿ok? Y que pareciera no escucharte. Aquí precisamente tú tienes evaluaciones totalmente caseras, pues aplaudes cerca de su oído, en ese sentido, y él responde, ahí pues no hay ningún problema de audición, pero sí es importante que cuando lo lleves con el pediatra y que éste lo va a canalizar, le hagan las distintas evaluaciones para no enfocar a tu peque donde no está. Se resiste a los abrazos, a las caricias y al contacto físico. Aquí tenemos que tener mucho cuidado también a la hora de esta sintomatología. Muchos de estos síntomas antes eran muy marcados con el diagnóstico que se hacía, les menciono, con el DSM-4, pero ahora el DSM-5 está abarcando precisamente todas estas situaciones. Últimamente, bueno, todos mis peques que tengo ahorita, desde 1 año y medio hasta 5, que son la primera infancia que estoy manejando en autismo con ellos, la mayoría son muy cariñosos, pero eso sí, con quien ellos se sientan con confianza y solamente a veces nada más limitan papá, mamá. Si tú, por ejemplo, como maestra, como tío, como tía, como abuelita, quieres llegar y abrazarlo y él en ese momento sensorialmente no está en un momento oportuno o en el que él se sienta cómodo, te va a hacer a un lado, te va a alejar de él. Entonces ahí tú ya puedes estar empezando a observar cierta sintomatología y son niños que sí, efectivamente se van a alejar, están en el maternal, comienzan, ve que muchos de nuestros peques ya están yendo 1 año y medio, 3 años promedio al maternal. Ahí, bueno, agarran su cochecito, agarran sus bloques y se van a una esquinita y comienzan a trabajar, a jugar ahí. Si se acercan 1 minuto con el compañerito, observan lo que está haciendo, se quitan totalmente porque no es de su interés, y si es de su interés toman algo parecido y se van a otro lugar. Comienzan a aislarse un poco, se permiten sí el acercamiento de otros de su misma edad, pero no crean que es por más de 10 minutos. Entonces esa sí es un factor muy importante y siempre se los comento a los papás. Si tú ya estás percibiendo que tu pequeño no se está permitiendo en determinado momento esas caricias, ese contacto, no lo obligues, porque puede entrar en una crisis, que el berrinche, y no el berrinche como tal por capricho, el berrinche porque recordemos que estos peques dentro de sus sintomatologías también son hipersensibles al tacto, a todo lo que tiene que ver el sentido, la vista, el oído, el gusto. Entonces puede ser que en ese momento él se permita abrazar de vez en cuando, pero precisamente en ese momento en la habitación, en el lugar donde está, hay ciertos factores que le están haciendo que ya se esté comenzando a irritar por su hipersensibilidad. Puede ser algún ruido, el calor o mucho frío, y eso va a permitir, o no va a permitir más bien, que él se pueda adaptar al medio en el que se encuentra en ese momento. Y entonces cuando alguien que normalmente lo acaricia, lo abraza, lo besa, te va a poner un alto y te va a decir, ¿sabes qué? Que no, o te va a empujar, que es lo que normalmente hacen nuestros pequeños en este sentido, ¿ok? Y bueno, no suele hacer contacto visual, como se los comentaba, no habla o tiene un desarrollo del habla tardío. Normalmente, muchas de las características o la sintomatología de nuestros peques con autismo que nos empiezan a manejar foquitos rojos es precisamente el lenguaje. Tiene 3 años, 3 años y medio, 4, y te balbucea, te dice ma, da, pa, ba, tienen un lenguaje de verborrea. Mencionábamos en otra ocasión con la neuropediatra que te hablan, parecen periquitos, pero no hablan nada, pero ellos se están expresando. Es un tipo de lenguaje que ellos empiezan a manifestar, pero como tal no es un lenguaje. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿qué pasa? Si tú estás detectando ya que tu peque tiene 2 años y medio, y no te está pronunciando o balbuceando, tienes que empezar a tener ahí mucho cuidado.
ojo nuevamente, llevarlo con su pediatra, el que empiece a hacer las observaciones. Hay ocasiones que el médico general o tu médico familiar te llega a comentar, porque llega a suceder, no señora, no se preocupe, es parte de la edad, déjelo, se está tomando más tiempo, es maduración, va a ver que va a empezar a hablar, y sí, tiene razón, es totalmente cierto. Por eso es que les digo que como tal no podemos dar el diagnóstico como punto de primera instancia. Se tienen que evaluar muchísimas situaciones antes de, pero se vienen observando desde esa edad. Ojo con esto. Entonces puede ser que sí, que tu pediatra o tu médico de cabecera te diga, ¿sabes qué? Dale tiempo, puede ser madurez, puede estar presentando un problema de desarrollo, pero ya desde ahí, ok, ojo, hay un problema en su desarrollo. ¿De qué tipo? No sabemos aún, pero por eso tienes que comenzar a observar a tu pequeño, para ir viendo las pautas, ir haciendo un diario, como te venía yo comentando, y de ahí comenzar a ver de qué manera lo puedes empezar a ayudar, de qué manera comenzamos a hacerlo. Entonces, ojo con esto, si es cierto, puede ser un factor de maduración, puede ser un factor de crianza. Aquí a veces muchos papás vienen y dicen, es que mi pequeño no habla, tiene 2 años y medio, 3 años el pequeño. Y sí, nada más te dice, va, y todo te lo señala. Les empiezo a preguntar cómo es el factor de crianza. Ah, es que la abuelita, cuando quiere leche, la abuelita, ¿quieres la leche? Es leche lo que quieres. ¿Quieres café? ¿Quieres la fruta? Entonces la abuelita le empieza a presentar todo lo que el pequeño quiere. Entonces el niño dice, ay, qué padre, pues ya no me esfuerzo, y no le permitimos que exista la estimulación como tal, en ese sentido. Entonces, ahí es donde empezamos a trabajar. No se preocupe, yo observo ese patrón de crianza, y entonces, no se preocupe señor, vamos a cambiar estas situaciones en el contexto familiar, vamos a comenzar a hacer con Mateo esta situación. Y si entonces Mateo sigue sin empezar a explayarse, sin comenzar a estimular su lenguaje, entonces procedemos a lo siguiente. Pero en muchas ocasiones empieza a funcionar de esa manera porque es solamente un factor de crianza. Pero si tú empiezas a modificar esa conducta y empiezas a hacer que el pequeño, o a estimularlo en el factor lenguaje, y aún así tu pequeño no empieza a hablar como tal, entonces ahí sí nos tenemos que empezar a ocupar, no a preocuparnos, porque el preocuparnos dice, ya empiezo a preocuparme, pero no nos movemos, no hacemos nada, y seguimos dejando que pasen los meses, que pase el año, y fue un importante factor de tiempo en el cual pudimos nosotros estimular al pequeño para que entonces su desfase no sea tanto. A veces hay niños que tienen desfases hasta de 2, 3 años. ¿Por qué? Porque los papás se quisieron esperar hasta los 5 o 6 años para decir, creo que sí era un problema, o creo que sí tenía algo y no me fijé. Entonces por eso es que nosotros decimos, desde primera infancia, año y medio, 2 años, tú empiezas a detectar todas esas situaciones que está presentando tu pequeño, y entonces te vas a dar cuenta que sí, efectivamente algo no está funcionando ni desarrollándose de manera adecuada. ¿Y por qué manejo la palabra función? Por la funcionalidad dentro de la edad cronológica que le corresponde tener a tu pequeño. Desde ahí, desarrollo, porque es como va creciendo o como va madurando. ¿Estamos de acuerdo hasta aquí? Y bueno, vamos a continuar hablando de los síntomas. Habla con tono o un ritmo anormal. Es posible que utilice una voz cantarina o como robotcito. En ocasiones ya cuando desplaya el lenguaje, porque hay algunos que sí tienen un lenguaje muy fluido, a final de cuentas sin problema, pero es como cantadito o puede parecer un robotcito. Y en ocasiones, si estamos hablando de un niño ya entre los 5 y los 6 años, te puede estar presentando un lenguaje muy maduro. Es decir, a lo mejor normalmente tus niños dicen, la llave del agua, un niño neurotípico, un niño que está diagnosticado como trastorno espectro autista, pero en un nivel superior o un nivel de cognición muy alto, entonces te va a estar presentando
por ejemplo, un lenguaje no tan cotidiano en un niño entre los 5 y los 6 años, te va a decir, el grifo lo puedes cerrar, en este caso no te va a decir la llanta del auto, te va a decir el neumático. Te empiezan a hablar con palabras que normalmente ocuparía un adulto. Entonces ahí también estás empezando a tener un poquito de alerta. Digo, ahí no te preocupa tanto porque dices, bueno, tiene un lenguaje muy fluido, es un lenguaje muy maduro a la edad que tiene, pero entonces te puede estar presentando otros factores. Puede ser un niño que es un poquito, en este caso, ansioso. Su sintomatología en cuestión de sensorialidad es muy fuerte, a los factores, te repito, como el tacto, el gusto, el oído, entonces ahí se desfasan en una cosa. Puede ser que, por ejemplo, ya te presentó el factor lenguaje, pero motrizmente tiene una motricidad torpe, como le llamamos nosotros. Puede ser muy inteligente, puede estar hablando de manera extraordinaria, pero a la hora de trabajar, recortándote, a la hora de iluminar, a la hora de realizar bloques, de ensamblar, puede ser torpe. A la hora de caminar también se puede estar tropezando con sus mismos piecitos y puede volver a pasar por el mismo lugar y se vuelve a tropezar 1000 veces. ¿Por qué? Porque es una de las sintomatologías también que tiene. Se desarrollan unas cosas, otras no tanto, en otros no se desarrolla ninguna y van súper desfasados. He ahí donde vienen los distintos niveles de autismo, como lo veíamos en el primer bloque. Nivel 1, nivel 2, nivel 3, nivel 4 y leve, severo, leve, moderado o severo, que es como se presenta. Así es como lo vamos viendo, ¿ok? ¿Qué más podemos encontrar o qué más síntomas podemos encontrar en los pequeños con autismo? No expresa emociones a veces ni sentimientos. Parece que no está consciente, no crea mucha empatía. Sí puede sentir algo que tiene que ver con mamá, con papá o una persona que esté muy allegada a él, pero como tal empatía en ocasiones no la presenta. Nosotros se la podemos ir enseñando y sí la aprende, sí comienza a percibir ciertos factores, pero de primera instancia no funciona de esa manera, no lo ve de tal forma, ¿ok? Aborda interacciones sociales de tal forma que en ocasiones, lo que le decía yo, se aísla de manera muy pasiva, pero en ocasiones puede ser de manera muy agresiva, ¿ok? Y bueno, vamos a empezar a definir cuáles son las causas. Bueno, muchos papás me preguntan, bueno, ¿cuáles son las causas de que mi pequeño sea autista? Bueno, como tal, hoy en día causas no existen. Hay distintas situaciones que nos van llevando a dar ese diagnóstico, pero como tal no me han dicho todavía en un manual donde digan, bueno, el pequeño es autista por esta situación. No, hay uno que es el principal y el más importante, el genético. Antes de cualquier cosa tienes que empezar a ver el patrón clínico de papá, de mamá, de tíos y de abuelos. Muy seguramente alguno de ellos está presentando o presentó en su momento alguna sintomatología. Estamos hablando de hace 20 años, de hace 30 años, y que en aquel entonces obviamente pudimos haber catalogado a esa persona como el niño problema, el niño que no aprendió a estudiar, muchas etiquetas que no iban realmente con la de un niño con espectro autismo. Un niño con Asperger, como se estaba diagnosticando antes, en ese entonces, y que probablemente no se le dio la funcionalidad y fue un niño que pues vivió etiquetado toda su vida, fue un niño que vivió aislado tanto de la familia, él no entendido, él no comprendido, y que hoy en día es un adulto con ciertas situaciones, sobre todo un adulto Asperger, que vivió, sobrevivió o aprendió a tener estrategias que la misma vida le dio como tal, pero no porque hubiera sido diagnosticado. Y a veces cuando sus hijos ya son diagnosticados, ellos también empiezan a ver y dicen, oye, pero yo tuve todo esto, a mí me pasó todo esto, mi mamá me contaba que a mí me pasaba esta situación y que yo tenía esta situación también. Pues sabes que muy probablemente empiezas a checar y la persona también pudo haber sido o pudo haber presentado los rasgos y no fue diagnosticado. Entonces ahí tienes que empezar a ver primero el factor genético. El factor
cuando se está concibiendo el menor. ¿Qué puede pasar? Bueno, ver también el historial clínico, si la mamá consumía alguna droga, si toma algún medicamento hormonal para poderse embarazar, si el papá también consumía alguna medicación específica que puede dañar a veces algún gen dentro de lo que pudieran al ser combinado con los de la mamá, y de ahí surgir esa situación de espectro autismo. Puede ser también que también el papá, mencionaba yo, consumir drogas. ¿Qué pasa? Al consumir algún estupefaciente o alguna droga u hormona puede distorsionar a la hora que se combinan papá y mamá, en este caso, o hacen la concepción, puede que entonces surja un factor que dé como tal un pequeño con trastorno espectro autista. Durante el embarazo, ¿qué puede pasar? Que durante el embarazo la mamá también haya tenido alguna situación clínica, médica, es decir, lo que nosotros llamamos como diabetes gestacional, que te haya tenido hipertensión, etcétera. Esos factores de idas y venidas de depresión, esos factores en cuestión de salud de la madre, ¿qué pasa? No es que ellos como tal provoquen autismo, ojo. ¿Qué pasa? La mamá, pues obviamente el bebé o el producto está viviendo totalmente lo que es la mami, y si la mamá se descompensa en alguna proteína, en algún factor, en alguna hormona, quiere decir que cuando el bebé se esté formando o se esté desarrollando, no va a alcanzar los niveles óptimos de desarrollo. Y puede ser que en ese momento, cuando él necesitaba el factor lenguaje, que conlleva a nivel cerebral, que necesitaba algún alimento o no necesitaba una medicación, la mamá lo esté consumiendo o no consumiendo, y eso determine que el pequeño no se desarrolle de manera adecuada y por lo tanto nazca o tenga un patrón hacia un trastorno espectro autista. Otro que también es muy frecuente al nacer. ¿Cómo fue el parto? Son las preguntas básicas que nosotros hacemos y que también les hace su neuropediatra. ¿Cómo fue el parto? En este caso, ¿cómo es que nació el pequeño? ¿Fue programado? ¿Fue así de imprevisto? ¿Fue prematuro? ¿Cómo fue el nacimiento? Entonces, cuando los papás mencionan, no, pues fue por cesárea, fue forzado, ocupamos fuerzas, no respiró, ocupó incubadora, etc. No, pues sí, fue un parto como tal, no hubo complicaciones, pero al nacer se puso amarillito, muchas situaciones que todo eso se va analizando y muy probablemente alguno de ellos tuvo que ver en esa situación. ¿Por qué? Porque si ya vimos que no hay ningún factor genético, porque realmente comprobamos que nadie en la familia es autista, entonces quiere decir que hubo otros factores, en este caso los factores externos, medicamentos, alimentación. Hoy en día, y que de verdad yo lo menciono mucho cuando lo platico con mis papis y me preguntan, ¿por qué? ¿Qué fue? ¿Cuál es la causa? Ustedes saben que pues, a todo lo que es la alimentación ya le inyectan hormonas, que al pollo para que se ponga más grande, que al cerdo, que a la vaca, ya todos los alimentos, incluso decía, bueno, los vegetales ya también. Sí hay los que son muy exclusivos, pero están de acuerdo que no están al alcance de los bolsillos de todas las personas. Entonces, comemos y consumimos lo normal. Entonces, ese factor hormonal, ¿qué pasa? Está distorsionando toda nuestra genética de alguna u otra manera. Entonces, ¿qué quiere decir? Porque hoy en día dicen, bueno, porque hay tantos niños ya diagnosticados con el trastorno espectro autista, y es de verdad. Ya muchos niños antes eran poquitos los que se diagnosticaban de esa manera, y no es porque queramos andar diagnosticando por diagnosticar, ojo, se hace todo un estudio antes de poder diagnosticar al pequeño, y aquí los indicados es el neuropediatra y el psiquiatra, ojo con eso también. Pero sí es cierto que ya hay muchos pequeñitos que ya están presentando esta condicionante a nivel cerebral, y yo vuelvo a repetir, tiene que ver mucho, para mí en ese sentido, la alimentación, lo que estamos consumiendo. Estamos consumiendo hormonas sintéticas. ¿Cómo está formando toda nuestra genética? Imagínense una mami que está procreando, está formando un bebecito en su vientre y está consumiendo
el pollo hormonado, el cerdo hormonado, el res hormonado, las verduras y las frutas llenas también de cosas para que se pongan así rojas y frondosas, y en realidad todo es sintético, todo es artificial. Entonces todo eso lo está consumiendo el cuerpo y va precisamente al desarrollo del bebé. Entonces, para mí es uno de los factores muy importantes hoy en día por todo lo que estamos viendo. Pero como tal, no tenemos una causa. Son todos esos múltiples factores que pueden incurrir. Entonces tú como mamá, si ya te diste cuenta, ok, no hay nadie en la familia que lo tenga, entonces empiezas a ver qué hubo detrás de, si tú consumías, si el papá consumía, cuál fue tu alimentación. Tengo conocidos, por ejemplo, que una mamá que 8 años estuvo tomando hormonas para poderse embarazar, y obviamente los 2 peques que tuvo, bueno, tuvo uno, pues tiene una condición de autismo. El segundo, pues por tanta hormona ya no le costó trabajo embarazarse, se embarazó ahora sí que sin planearlo, y el pequeño también tiene autismo. Un nivel más severo. El pequeño, el más grande, es un nivel 1 con una sintomatología leve. El segundo pequeño es un nivel 3 con una sintomatología de moderada a severa. Entonces el factor va en aumento. Pero 8 años estuvo ella en un tratamiento hormonal para poderse embarazar. Entonces conlleva mucho todas esas situaciones. Si esas pudieran ser algunas de las causas, repito, no hay ninguna en específico, pero por eso se hace todo un historial clínico. Cuando lo llevas con el pediatra, y si el pediatra ya lo ve prudente, lo canaliza a la persona adecuada. Bueno, ahora vamos a hablar de patrones de comportamiento. Tú los puedes ir observando también como mamá o como papá desde casa, y de ahí también puedes comenzar a ir detectando los llamados foquitos rojos que pudieras tener con los pequeños. Uno que es súper notorio y que lo presentan todos nuestros peques, o la mayoría de nuestros peques con autismo, es el factor de realizar movimientos repetitivos, balancearse, girar o aletear con las manos, lo que nosotros llamamos estereotipos. ¿Qué quiere decir? Los pequeñitos empiezan a hacer el aleteo, se emocionan mucho, dicen, ay, es que está emocionado. Sí es cierto. Hay niños que se emocionan y comienzan a hacer el aleteo, pero si tú observas como mamá que no nada más es en una ocasión, y que durante todo el día, si está contento, te hace así. Si está emocionado porque le estás dando su postre favorito, te hace así. Si está viendo un programa de televisión y es el que le gusta y es su favorito y está haciendo algo muy chistoso el personaje y le está causando risa, y te hace así. Si está ansioso porque algo que le estás presentando no le gusta y te hace así, eso ya no es normal en tu pequeño. Te está presentando un estereotipo. Es un factor donde ellos precisamente sacan la parte sensorial, la parte de ansiedad que su cuerpecito ya está manifestando y que no lo pueden regular ellos de manera adecuada. Tú no le puedes decir a tu pequeño, ya deja en paz esos brazos, ya ten quieto esos brazos, porque el pequeño no lo puede controlar. Son los neurotransmisores de su cerebro que están así, y que obviamente van a hacer que su cerebro funcione de esa manera y que lance el estímulo sin que él se lo esté permitiendo. El balanceo empieza que está preocupado o está ansioso y te va a comenzar a hacer esto. Va a ser momentáneo, se calma, quita la ansiedad que tiene, el sobreestímulo que recibió, se tranquiliza y obviamente comienza a hacer otras cosas. Pero son muchos de los factores que nosotros estamos empezando a notar. Muchos también comienzan, chasquean o hacen como que parpadean muy rápido los ojitos. Todos esos son factores o tics que nosotros empezamos a ver en nuestros pequeños y que son foquitos rojos. ¿Por qué? Porque te están presentando un patrón de ansiedad o una situación sensorial que ya se está saliendo de sus manos y que ellos no están pudiendo controlar de manera adecuada. ¿Ok? Entonces ese es, vaya, de los principales que nosotros empezamos a detectar en nuestros pequeños desde el año y medio y 2 años, ¿ok? Y si no lo atiendes, puede ir en aumento, y ya no nada más está presentándote esto, sino que se van aunando algunas otras situaciones
situaciones que se pueden ir complicando y puedes tener un niño de 3 o 4 años con un factor de ansiedad y que ni siquiera te hayas dado cuenta. ¿Y qué conlleva a ese factor de ansiedad? Que es uno de los rasgos también que tienen nuestros niños con espectro autismo. Desarrolla rutinas o rituales. Por ejemplo, aquí me dice la mamá, es que agarra sus bloques y los comienza a formar. Acomoda todos los rojos, todos los azules, todos los amarillos. Agarra sus carritos y los empieza a poner en fila. Si tú le dices y pasa, incluso ya el niño más grande de 7, 8 años, por ejemplo, tiene su recámara y tú llegas y limpias. Y entonces mueves esta macetita, el niño la había puesto acá y tú casualmente la mueves aquí para ti. Pues está en el mismo sitio, moviste. El niño ve, mamá, ¿por qué moviste mi plantita? No la moviste en su mismo. No, yo la puse acá y la estoy encontrando aquí. Esos detalles, esos rituales, para ellos son así como de, ¿por qué lo moviste? Y tú dices, pero si lo moví medio centímetro, para él medio centímetro es perceptible, lo alcanza. Y si tú estás viendo que tu pequeño se estresa por esa situación, ojo ahí, las rutinas, te repito, si tú le comentas que come todos los días o desayuna todos los días a las 10 de la mañana y él ya está viendo el reloj y dice, mamá, ya son las 10 de la mañana y ya quiero desayunar, hijo, espérame, 10:30, no, y ya te está presentando un cuadro como que de berrinche o entra en crisis porque no le diste a las 10 de la mañana específicamente, ojo también, porque ya él te está presentando un patrón muy marcado de un síndrome muy probablemente autista. Entonces, esa situación nosotros lo tenemos que estar checando. Ver, dicen, es que está acomodando porque es muy inteligente. Claro, es muy inteligente. Nadie, ojo con esto, nadie dice que un peque con autismo no sea inteligente. Sí es cierto, hay algunos niveles, algunos son más inteligentes que otros por factor cognición, pero en su mayoría son muy inteligentes. ¿De qué manera lo denotan? A la hora, te repito, aunque no hable, ellos ya detectan ciertas situaciones y siguen sus rutinas y siguen sus rituales. Por ejemplo, aquí tenemos el área donde estoy yo en el escritorio. Tengo un peque de 2 años. Él todo venía y quería agarrar, todo quería tumbar, todo quería jalar de donde están. Empezamos a poner reglas y límites. No habla, no te dice nada porque es no verbal nuestro pequeño, en este caso, pero empezamos a poner el factor no, alto. Entonces ya él se para de manera muy inteligente a un costado de lo que es el escritorio, nos voltea a ver a su mamá y a mí y se sonríe. Y espera a que nosotros le digamos alto o no. Si no lo hacemos, él da el pasito y vuelve a voltear. Y cuando decimos alto, es donde ya él se detiene y se voltea hacia otro lado, porque es muy inteligente. Obviamente el factor del lenguaje no lo tiene desarrollado, es no verbal, pero es demasiado inteligente. Te maneja las fichas, él con todas las fichas te expresa todo lo que siente, todo lo que percibe. Tiene 2 años y medio y tiene una inteligencia, superior de un niño de 5 o 6 años, totalmente. Entonces, ojo con eso no quiere decir que tu pequeño no sea inteligente, es muy inteligente, pero factores como ansiedad, factores como el lenguaje son los que impiden tal vez que se desarrolle de manera adecuada en ese contexto. Vamos a continuar. Tiene problemas con la coordinación, les decía yo, tiene torpeza motriz. Se tropiezan normalmente a la hora de hacer ejercicios, sincronizar. Una mano la llevan por acá y el pie por acá, entonces no se les da el deporte en su mayoría. Por eso se enfoca más hacia la parte matemática, artística, química, porque el deporte no es lo suyo, definitivamente, y tal vez no porque no les guste, probablemente sí les puede llegar a gustar, pero no lo pueden desarrollar como tal. Entonces, como se sienten incómodos de que no pueden lograr o alcanzar ciertas situaciones como sus demás compañeros, pues desisten y dejan de lado la parte deportiva, pero precisamente por eso es por su torpeza motriz, ¿ok? Entonces tienes que empezar a observar todos esos. Se deslumbra con los detalles de un objeto, lo que les decía yo, probablemente un pequeño un neurotípico no va a haber un interruptor de luz, pero ellos sí.
Ellos observan cada detalle. Bueno, aquí tiene un circulito, la rueda, una rueda de un vehículo, una llanta, un neumático. Ellos ven todos los factores, ven cuántas rayitas tiene, en qué posición están las rayitas, y tú así, ¿en qué momento viste eso? Pues cuando lo estuve observando, y te va a detallar. Te va a decir, en este bloque cada 5 rayitas hay un espacio de escritura. Nunca te pones a ver un neumático, las rayitas ni nada, ¿no? Como tal. Y ellos como que ven ese factor, un árbol, ¿no? Tú ves el árbol, ¡ay, está muy bonito ese árbol! Tiene muchas hojas, pero el niño ve el árbol y detecta una hoja y dice, mira, y esa hoja tiene esta forma y tiene tantas nervaduras, o sea, y te detalla totalmente, o sea, como que ellos crean una ansiedad hacia desarrollar un tema. Empezamos a ver, ya de ahí, cuando están más grandecitos, usted desarrolla un tema de dinosaurios, te sabe, hay niños, por ejemplo, tengo un peque que tiene 5 años y te habla de todos los planetas y las galaxias, y dices, ups, un niño de 5 años, sí, porque se ha especializado en ese tema, o sea, a él no le importa otro tema, no le importan las vocales, no le importan los colores, no le importa. Él está especializado en el sistema solar y en el universo. Todo lo que conlleva, te habla de las estrellas, te da nombres. Tengo niños de 5 o 6 años que te dicen, bueno, de los dinosaurios que comen, su nombre como tal científico, y yo así como de, pues obviamente por equivocación no sé nada de eso, y me enseñan muchas cosas. Y tú estás empezando a ver también algo así con tu pequeño, es uno de los patrones de comportamiento que pueden estarte mandando a que tú cheques esa situación con tu pequeño. Son muy buenos para las matemáticas. La parte de escritura, la parte de lenguaje, la parte de comprensión, no se les da mucho que digamos, pero ponle matemáticas, ponle números, ponle cosas de razonar y así te lo hace. Es más, un niño, y a veces hay muchos problemas con estos peques también, por eso son patrones de comportamiento que tú tienes que especificarlos bien en el contexto escolar, porque tu pequeño probablemente es muy bueno en matemáticas y te puede detectar así visualmente, te resuelve el problema y te dice la respuesta, pero el maestro te dice, no, yo quiero el procedimiento. Entonces cuando pones a tu pequeño con esa mega inteligencia a desarrollar el procedimiento, ahí es donde se equivoca. Ahí es donde empieza a reprobar y dice, no, ves, se estaba copiando. No se estaba copiando. Lo que pasa es que esa parte a nivel cerebral ellos la tienen que desarrollar. No está madura. Ellos te pueden aquí hacer todas las operaciones matemáticas que quieras y darte el resultado. Pero a la hora de plasmarlo, a la hora de desarrollarlo así físicamente, en signos, letras, números, ya tronaron. Y ya no te lo van a poder desarrollar y se van a equivocar. Entonces, en muchas ocasiones, cuando ya tu peque está diagnosticado, tú le puedes decir a tus maestros o al colegio donde tu hijo se encuentra que es un factor de comportamiento que tiene tu niño y cómo lo vas a ayudar. Se le hacen exámenes orales y son buenísimos a la hora de hacer los exámenes orales. Te explican todo y te sacan los 10. ¿Por qué? Porque él no te puede estar leyendo, no te puede estar escribiendo, no te puede estar haciendo proceso. Específicamente por eso es que se les ayuda a través de terapia para poder desarrollarlo, pero nunca va a ser desarrollado al 100%. Por eso es importante que él esté sabido de esa situación y todo el contexto escolar que está a su alrededor. ¿Para qué? Para que no se comience a frustrar, porque entonces si tú le empiezas a decir, señor, es que te copiaste, ¿de dónde sacaste ese resultado? ¿Y cómo le hiciste? Lo empiezas a... Y entonces va a llegar un momento que esa habilidad que el pequeño tenía, si los papás no lo detectan y permiten que los maestros lo empiecen a hacer así, la puede comenzar a perder. Y no porque deje de ser inteligente, sino que se empieza a bloquear y entonces prefiere seguir pasando desapercibido antes de que le digan que es un copión, antes de que le digan que no es cierto, que lo que él está haciendo sale de aquí. Ojo con eso con nuestros pequeños, porque de verdad es un factor de wow con nuestros niños que tienen esa situación. Es más sensible de lo habitual a la luz, al sonido y al contacto físico. Les decía yo, son multisensoriales en este caso. A veces el factor calor los pone de malas, no se concentran,
no les permite que puedan interactuar con las personas, el factor frío, cualquiera que lo saque de su contexto. A lo mejor puede pasar que el niño está acostumbrado a que donde él estudia normalmente hay clima, en su casa, ¿no? Ahorita cuando estamos con lo que estamos en casa todos estudiando, en la casa tengan la facultad de que tengan el clima, y entonces ese día el clima se apaga, no sirve, hace mucho calor, y normalmente es un niño que es atento, es un niño que su comportamiento está dentro del contexto escolar como tal, dentro de lo regular. Pues ese día no quiso trabajar, ese día se puso de malas, ese día de plano no dio una, y dices, pues ¿qué te pasa? Y lo empiezas a regañar. Primero observa qué lo sacó de su entorno. ¿Qué hizo que él saliera de ahí para entonces tener esa conducta o no presentarse de manera adecuada donde siempre? Tienes que ver ese factor también. Ojo con todo eso. Y bueno, esos son parte de los comportamientos básicos que pudiéramos tener en nuestros pequeños con síndrome espectro autista o trastorno espectro autista. Vamos a hablar un poco del entorno familiar. ¿Cómo lo debemos manejar? Bueno, en primera instancia, hay muchos papás que han llegado aquí que dicen que no son comprendidos y no son entendidos por los demás familiares. Yo siempre les comento, mientras tu papá y tu mamá entiendas y comprendas lo que está pasando con tu pequeño, es suficiente. Pero sí tenemos que hacer adecuaciones, sí tenemos que comenzar nosotros como familia a ver a nuestro pequeño en otro contexto. Sí, hacerle ver que es un niño totalmente funcional, porque así es como nosotros debemos enseñarle a nuestro pequeño. Desde un principio debemos decirle, tú eres normal, no hay ningún problema en ti. Sobre todo los que ya están conscientes entre los 5 y los 8 años, que empiezan a detectarse diferentes, porque sí hay factores de diferencia totalmente, pero nosotros debemos apoyarlos en esa situación. ¿Cómo? Una, el reforzamiento terapéutico. Como papá, tienes que entender que solo no puedes. Si te quieres creer Superman, si te quieres creer la Mujer Maravilla, que es como nosotros lo estamos manejando siempre, no vas a poder. Dices, no, pero yo soy un papá muy preparado. Médicos buscan el factor terapéutico, la ayuda. ¿Por qué? Porque de verdad solo no puedes. Hay cosas que tú como papá no vas a entender. Lo sensorial, como les venía yo explicando, ¿por qué? Porque nuestro hijo funciona de esta manera. Bueno, funciona porque ellos, si a ti un rasguñito te lastima, él se exponencia y le va a doler aún más. ¿Qué tienes que hacer como papá, como mamá? Vas a comenzar a adecuarle rutinas. Tú ya estás viendo las rutinas que tiene. Tienes que manejarle reglas y tienes que manejarle límites. Muchos dicen, la abuelita sobre todo, ay, pobrecito, pero es que está enfermito. Y volvemos a lo mismo. Ojo, tu papá, tu mamá le vas a decir, a ver mamá, a ver abuelita, con todo el amor del mundo. Ojo también, porque ellas lo hacen inconscientemente, estamos de acuerdo, y con mucho amor. Pero ahí es donde nosotros tenemos que ser claros. A ver abuelita, Mateo no está enfermo. Mateo tiene una condición y funciona de esta manera, y tenemos que ponerle reglas y tenemos que ponerle límites como a cualquier niño, porque si yo entonces empiezo a hacer como papá o mamá pensando que lo ayudo, porque bueno, lo sobreprotejo porque ya me dijeron que es espectro autista y que pues hay que tener cuidado, no, y no le pongo reglas y no le pongo límites, entonces ese peque, aparte de tener el factor o la condición de espectro autismo, muy seguramente en un par de años te va a desarrollar una comorbilidad como oposicionista desafiante o trastorno de conducta. ¿Por qué? Y eso ya no tiene tanto que ver con la parte del autismo, sino con el modelo de crianza. Hablamos del factor de los abuelos. En este caso, los abuelitos aman mucho, cuidan mucho a nuestros hijos y en ocasiones incurren en una situación como de conducta hacia nuestros hijos. Por ejemplo, tú le quieres poner una regla, una limitante, porque tú sabes que si permites que él la pase, va a caer en una crisis, en un berrinche, y tú como mamá, que ya lo sabes, no se lo estás permitiendo. Entonces entra la abuelita y te dice, ay no, pobrecito, es que acuérdate que está enfermito. Recordemos, no está enfermito, y tú le tienes que explicar, obvio, con mucho amor, a esa abuelita, a ese abuelito, a ver abuelita, una, no está enfermo, y dos, precisamente por eso tenemos que poner
reglas y límites. ¿Por qué? Porque es un niño como cualquiera. Y si nosotros lo dejamos, si nosotros permitimos que se desarrollen esas conductas, muy seguramente en 1 año o 2 vas a tener el factor de comorbilidad, en este caso con un niño posicionista desafiante, con un niño con agresividad infantil o un niño de trastorno de conducta. Y eso en muchas ocasiones ya no tiene que ver con el autismo, tiene que ver con el factor de crianza. Entonces tú como papá tienes que tener bien definido, sí, mi hijo tiene trastorno espectro autista, pero eso no quiere decir que va a cambiar la situación en cuestión de reglas, en cuestión de límites. Simple y sencillamente voy a empatizar un poco más en su contexto emotivo, en su contexto sensorial. ¿Por qué? Porque va a haber ciertos factores que de alguna u otra manera él se va a permitir o no se va a permitir, y es donde tú tienes que establecer esas reglas y esos límites, porque si no, entonces te repito, empiezas a desarrollar otras cosas. Muchos papás aquí han llegado ya con pequeños de 6 años, probablemente ya diagnosticados en ese momento con trastorno espectro autista, pero tiene una listota: trastorno de agresividad infantil, trastorno de conducta, trastorno multisocial, que bueno, eso sí es parte de, pero las 2 primeras no tienen mucho que ver. Entonces tu entorno familiar, en primera, es aceptar, no podemos negarnos. Yo sé que no es fácil la aceptación del diagnóstico de nuestro peque. ¿Por qué? Y te voy a decir por qué. Porque nosotros como papás nos creamos en nuestra mente que voy a jugar con él, o sea, nos hacemos un mundo alrededor de nuestro pequeño, nos hacemos un mundo totalmente alrededor de él. Y cuando tú estás viendo que no lo puedes desarrollar como tú lo pensaste o como tú lo imaginaste, obviamente empiezas como que tus sueños empiezan a decaer. Existe un factor de duelo. Totalmente, que es un duelo el que tú debes de trabajar, o el que tú debes desarrollar o vivir cuando tienes el diagnóstico de tu pequeño en tu entorno familiar. ¿Por qué? Porque si no aceptas que tienes un pequeño ya con ese diagnóstico, una vez que ya el neuropediatra te lo dio y te lo aseguró y confirmó, y tú dices, no, yo sé que va a poder, no, es que ya me dijo la vecina que cuando tenía 8 años ella también era igual y que ahorita ya vea cómo habla. Eso es negación, y como primer punto también dentro del entorno familiar es bien importante la aceptación. Tienes que aceptar el diagnóstico para poder crecer al lado de tu pequeño. Si no, tanto para tu familia, en este caso tú, tu esposo, tu esposa, tu pareja, los hijos, y para tu pequeño va a ser difícil y no va a ser un entorno fácil. En primer lugar, porque nadie va a entender a tu hijo. Lo van a criticar, lo van a juzgar, y tú también como mamá o como papá te vas a empezar a sentir juzgada o limitada. ¿Qué pasa? A veces en el entorno familiar, cuando la familia no acepta que tienes un pequeño con este diagnóstico y tú como tal tampoco no aceptas bien, los comportamientos, por ejemplo, en las reuniones familiares o en las fiestas son como que ahí empieza a haber un poquito de problemática. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué empiezas a hacer como papá y como mamá? En vez de afrontar o aceptar la situación y explicarle a tu familia, obviamente la más allegada, lo que está pasando con tu pequeño, te alejas y te empiezas a separar y dices, no, pues yo prefiero ya no ir a fiestas, yo prefiero ya no llevarlo con la familia, yo prefiero hacer esto. Entonces, ¿qué estás haciendo? Tú mismo estás aislando a tu pequeño de la oportunidad de entablar o conocer un contexto social familiar. Entonces no te lo puedes permitir y no se lo puedes permitir a él. ¿Por qué? En ese sentido, porque tú le estás restringiendo, tú le estás quitando esa limitante a tu pequeño, limitándolo a que tenga un contexto familiar. No, permíteselo. Va a haber cosas, pero entonces ya la familia lo entiende. Cuando todos están viendo que ya vieron que Mateo, por ejemplo, ¿no? Ya se salió de su contexto. Un ejemplo, mi sobrino, como muchos ya lo saben, es un peque autista de alto funcionamiento. Y bueno, él, por ejemplo, tú le tienes que decir como tal, Mateo. Si nosotros le decimos, por ejemplo, bebé, amorcito, pequeño, te va a decir, no, bebé Mateo, no, Mateo. Entonces, ¿qué pasa? Si tú por ejemplo, nosotros ya en el entorno familiar, nosotros ya aprendimos que ya no se permite
que le hables con sobrenombres, así sean de cariño, chaparrito, amorcito, bebecito, te voltea a ver inmediatamente y te dice no, Mateo. Entonces, y él tiene 4 años. Entonces, en este caso ya, al principio a la demás familia le costaba trabajo y decían, ay, pero ¿por qué? Pues si es de cariño. Yo sé que se lo estás diciendo de cariño, pero para él no es grato. A él no le gusta que le digas bebé, a él no le gusta que le digas chaparrito, a él no le gusta que le digas corazón, a él le gusta que le digas por su nombre, Mateo, ni siquiera Mati o Matthew, no, Mateo, y te lo aclara. Entonces, si tú ese entorno familiar no lo haces, que entienda esas situaciones, a Mateo, por ejemplo, en este caso, o a tu pequeño en este caso, va a sentirse incómodo. Tú lo llevas a ese lugar donde no entienden que él quiere que le llamen por su nombre y le siguen diciendo chaparrito y bebecito, ¿cómo crees que va a estar tu hijo? De malas, se va a sentir incómodo y te va a decir que ya no quiere ir a ese lugar. Y no porque lo estén tratando mal, lo están tratando bien, lo están tratando con amor, pero no están entendiendo que a él no le gusta que le hablen de esa manera. Que a él para él que tú le expreses su amor es que le digas como tal, Mateo, porque es como él sabe que se llama y él no puede ver de otra manera que le digas por otro nombre. Él dime Mateo. Entonces, esos son los factores que como familia tenemos que empezar también a tener. Y sobre todo, les repito, aceptación, comenzar a buscar la ayuda y el apoyo necesario, porque te repito, solos no van a poder. Solos no pueden. Necesitan el factor multidisciplinario de equipo para poder, ustedes primero como papás, poder sobrellevar ese contexto, entenderlo y entonces jalar a su pequeño a ese contexto también y entre todos trabajar, ¿ok? Bueno, hablando del entorno escolar, muchos errores que han cometido los padres hoy en día, a veces por pena, porque me van a etiquetar a mi hijo, o porque no quieren que se enteren de lo que está pasando, llegan y inscriben a sus pequeños y no dicen que hay un factor de condición con ellos. Equivocadamente lo han hecho porque en algún momento ese factor va a resaltar. En algún momento los profesores, los directivos se van a dar cuenta de que hay una situación con el pequeño y es mejor hablarlo desde el primer día. A ver, mi pequeño está presentando esta condicionante, ya aquí está todo el diagnóstico, esta es la manera como se puede trabajar con él. Y entonces la escuela te comenta, ¿sabe qué señora? Sí contamos con la situación o con la adecuación para poder trabajar con su pequeño, para poderlo apoyar. Obviamente no se le va a dar un trato especial, porque no es como tal darles un trato especial, pero sí ver de qué manera podemos ayudarlo estratégicamente y cognitivamente en este proceso para que él pueda avanzar y se puedan lograr los objetivos que nosotros también como escuela y ustedes como papás quieren. Llega una limitante en determinado momento, pero ya lo sabemos porque la escuela está sabida de la situación y nosotros como padres también estamos enterados de hasta dónde podemos llegar en ese contexto con nuestro pequeño. Entonces, el equipo con el factor escolar es importante. Ojo también con esta parte, en algún momento, dirección o escuela, cuando lo cree necesario, informa en algunos casos a algunas situaciones a los demás integrantes del contexto escolar. No necesariamente se tiene que hacer. Con que los padres, que son los interesados, y dirección y la maestra del grupo, del pequeño, estén enterados de la situación, es más que suficiente. Lo que vaya surgiendo como tal, se va a ir desarrollando con los demás padres. Y no es tanto por ocultarlo, sino que hay a veces ocasiones en que papás quieren opinar acerca de la situación de otro pequeño y pues estamos de acuerdo que eso no puede ser permitido. Hay que hacer equipo con la escuela. No podemos dejar a la escuela de fuera en este contexto. De verdad, es un factor fundamental dentro de los cuadros que yo le manejé o los contextos que yo le manejé, que trabajamos como equipo multidisciplinario, es neuropediatra o psiquiatra, pediatra, terapeuta, ya sea
conductual, sensorial, de lenguaje, etc. Escuela, básico, escuela y obviamente familia. Son importantísimos todos esos factores en el buen desarrollo y funcionalidad de nuestro pequeño con espectro autista. Entonces, por favor, los invito a que hagan realmente equipo con la escuela de sus pequeños, porque es un factor muy importante, y obviamente que la escuela esté sabida para decir qué tanto es la funcionalidad de los niños y ellos poder adaptar o decir en qué momento o hasta qué momento podemos nosotros apoyar como escuela. Bueno, ahora vamos a estar, ya te estoy manejando todo un antecedente de lo que puedes ir manejando tú e ir analizando qué pudiera estar pasando con tu pequeño. ¿En qué momento yo como papá, yo como mamá debo decidir ya llevarlo con un especialista? Desde que tú estás viendo que está presentando esos foquitos rojos y que tú te estás dando cuenta que sí está afectando en su funcionalidad dentro de su edad y en su contexto o su entorno familiar, educativo y personal. Si tú ya estás observando algunos de esos foquitos de primera instancia, pues corresponde al pediatra. El pediatra es el que va, que pues obviamente lleva un seguimiento con él va a empezar a detectar también eso, y mire doctor, yo he ido anotando todo eso, he estado viendo toda esta situación, entonces el doctor ya va a empezar a ver esos factores en tu pequeño. Muy probablemente te va a decir, ok, vamos a, si es conducta, te va a mandar también a terapia conductual, en este caso, pero aquí lo importante es canalizarlo con un neuropediatra, y si no tienes uno a la mano, un psiquiatra, que son los especialistas ya que te pueden decir qué es lo que está pasando con tu pequeño. Él va a hacer todo el historial clínico también, que ya te vengo diciendo con lo que tendrías que estar o tendrían que estar preparados con todos esos factores. El probable reporte que te pudiera estar presentando, si ya está en el contexto escolar o está en el maternal o en alguna situación ya que conlleve fuera del colegio, les pides también que te pongan un informe de cómo se está desarrollando en el contexto escolar, cómo lo está realizando, cómo lo está haciendo, todo lo que es el historial familiar, y entonces se lo presentas al especialista, y entonces es el que te va a decir, ¿sabe qué señor? ¿Sabe qué señora? Vamos a comenzar con estos estudios. Te piden una tomografía, un electroencefalograma, te piden también que lo lleves con una persona que les haga una evaluación psicopedagógica, psicológica, para ver cómo es el patrón de comportamiento, cómo es el patrón de aprendizaje, y todo eso lo va conjuntando, y entonces es como llega y te dice, señora, señor, vamos a sentarnos, les comento, su pequeño tiene una condición, nuevamente lo repito, de neurodesarrollo. No está enfermo, pero pasa esto. ¿Cómo va a vivir su pequeño? De esta manera, y todos los factores que nosotros estamos involucrando. Entonces, ahí es cuando tú tienes que ir con un especialista. Por favor, de verdad, yo se los digo, a donde ustedes quieran ir, a donde ustedes se quieran acercar, pero si tú tienes un pequeño entre el año y medio y los 3 años y estás viendo este video y estás viendo muchas características o muchas similitudes al comportamiento de tu bebé o de tu peque, no lo eches al saco roto, de verdad. Tómalo en cuenta, empieza a analizar, o a partir de este momento empieza a hacerte un diario donde tú estés observando todos esos patrones de conducta en todos esos sentidos, y puede ser que ayudes a tu pequeño a muy temprana edad. Pasa que normalmente, precisamente como esperamos hasta el final, 5 o 6 años, el patrón o la parte de la neuroplasticidad que tiene el cerebro de nuestros pequeños, que todo lo aprenden, lo pierdes totalmente. Ese avance que tú puedes tener desde el año y medio a los 4 años, con estimulación, sobre todo porque eso es factor básico, estimulación sensorial, estimulación conductual, todo lo que tenga que ver con su conducta en el contexto familiar y en el contexto externo, ya sea el escolar o social, es muy importante para el desarrollo de tu pequeño. Si tú lo dejas
Bueno, ahí se va a ir estimulando, va creciendo conforme va desarrollando o lo que le da la escuela, que es lo básico porque es para un niño neurotípico, no especialista en este caso. Entonces vas a perder una gran oportunidad de estimular a tu pequeño. Y probablemente a lo mejor cuando tengas 5 o 6 años te dice el doctor, ¿sabe qué? Simple y sencillamente era un factor de maduración, era un factor de desarrollo sin llegar a ser un espectro autismo. Trastorno de desarrollo generalizado, es estimulación y así va a ir creciendo tu pequeño. Pero lo ayudaste, ¿sí? Y si no, eso que era mínimo se puede ir complicando más adelante. Y si es autista, bueno, pues más a nuestro favor, porque ya le diste de camino 3 años a tu pequeño. Y de verdad, aquí ya creo que hay mucha conciencia, aquí ya me han llegado muchos papás con peques de año y medio a 3 años, y de verdad se están poniendo las pilas en el factor neuropediatra, en el factor estimulación, y tomarse en cuenta que ellos, como tal, al 100% no están diagnosticados, pero sí hay un 80% en la probabilidad que sus pequeños lo tengan. Pero ellos ya se pusieron las pilas y están haciendo toda la estimulación que pudiera conllevar. En ese momento tienes que llevar a tu peque al especialista. Especialista, ojo, no es un médico general, es pediatra, y el pediatra te canaliza con el neuropediatra o psiquiatra, que son los especialistas que te pueden dar el diagnóstico certero como tal. Nosotros, los que estamos detrás te damos el antecedente. Mire, especialista, te mando este informe, yo estoy viendo todo esto en el pequeño, muy probablemente va hacia este diagnóstico. Y el psiquiatra o el neuropediatra lo corrobora, sí, con todos estos factores, con toda esta historia clínica, con todo lo que yo estoy viendo, efectivamente tu pequeño tiene esa condicionante, ¿ok? Y bueno, en este caso, ¿cómo es vivir con ellos? Definitivamente es verlos como un niño normal o neurotípico, como lo vemos nosotros, con sus condicionantes, y estar totalmente sabido que tenemos que estimularlos. No los vamos a dejar que desarrollen de manera normal, porque recordemos que ya hay un patrón de inmadurez y de neurodesarrollo que obviamente no va a permitir que su desarrollo sea óptimo. Entonces, por eso es que tenemos como papás que estimular y tomarnos de todas las herramientas que aporten y ayuden a nuestro pequeño a ser un niño feliz y totalmente funcional. Ojo, no está enfermo. 2, no se le va a quitar. ¿Cuándo se compone? Porque es la pregunta. ¿Y cuándo se va a componer? Pues es que no tiene por qué componerse porque no está enfermo. Una enfermedad se cura, sí, totalmente, pero esto no es una enfermedad y no se cura porque es una condicionante cerebral. Vivió, se desarrolló en vientre con ello, al nacer con ello, y va a vivir con ello. ¿Qué podemos hacer nosotros? Precisamente por eso es ese equipo multidisciplinario del cual te tienes que hacer como padre. ¿Para qué? Para que te ayuden desde la escuela, tu terapeuta, el neuropediatra, la familia, que es un factor muy importante, y todos juntos encauzar a ese pequeño, apoyarlo en todas sus necesidades físicas, emocionales, sociales, biológicas y médicas. ¿Para qué? Para que su funcionalidad sea la menos notoria de alguna condición que tiene, sino que se vea como un niño totalmente neurotípico, porque funciona como tal, con ciertos factores que sí, esos no los vamos a poder quitar, a lo mejor su forma de expresarse, su lenguaje, su comprensión, que son cosas que les digo que siempre les va a costar un poquito más de trabajo que los demás, pero que sí se puede estimular y sí pueden alcanzar una funcionalidad totalmente óptima, que no va a incurrir en ninguna problemática en su contexto escolar ni familiar. Pero por eso te digo, debes desarrollarlo y debes estimularlo. Eso lo van a aprender porque no lo traen de forma nata como nosotros. Lo tenemos que enseñar a que lo desarrolle y lo madure para que entonces se pueda fluir de manera adecuada. Y bueno, si tú eres una mamá que ya tienes un pequeño diagnosticado con trastorno espectro autista, ya conoces de todo eso, y si a lo mejor te han faltado alguno de estos factores, comienza de ya a trabajar con tu pequeño, para que no te estrese, para que él no minimice su autoestima.
porque de verdad también el factor autoestima en nuestros pequeños es muy importante cuidarlo. Comienza a platicarlo con tu familia, háblalo en el contexto escolar y dale todas las herramientas a tu pequeño para que él pueda funcionar de manera adecuada. Y si no tienes ningún familiar o conocido con esta condición, te pido por favor que respetes a cualquier niño que tenga esta condición. No es fácil para ellos, no es fácil porque ellos tienen su propia forma de ver el mundo, a pesar de que se comporten como cualquier niño neurotípico, tienen una manera específica de ver el mundo y de ver las cosas. Entiéndelo, empatiza con ellos. Por eso es que nosotros hemos hecho tan importante este 2 de abril, este día internacional, porque queremos más inclusión, ¿sí? Queremos realmente inclusión. No creo, sí, es que lo estoy acercando. No, quiero que lo incluyas. Quiero que realmente lo vuelvas parte de tu vida. Como persona que estás fuera de este contexto y que no tienes un niño con esta condición, te pido que escuches de verdad desde tu empatía y te permitas ver lo que pasa con uno de estos peques, cómo es su vida y no solo la de ellos, la de sus padres. Sobre todo los que están en un nivel severo y que tienen situaciones todavía más de ansiedad y clínicas, porque recordemos que se van añadiendo comorbilidades y muchos factores, ansiedad, oposicionismo, sensorial, muchas cosas que no nada más es el autismo, sino que se atañen otras cosas. Entonces, no critiques, no juzgues ni a los padres ni al pequeño, porque muchas veces ellos ni siquiera saben cómo manejarlo o les está costando mucho trabajo manejarlo. En vez de criticar, apoya, muéstrale un video, muéstrale un formato, pero no critiques. Y bueno, les agradezco como siempre su atención, muchísimas gracias y espero que les sea funcional y sume a sus vidas y como siempre desde su página o desde esta página compartan para que otros padres de familia, otras personas que están tal vez viviendo algo así con sus pequeños y no sepan qué está pasando, empiecen a permitirse darse cuenta que ya hay algo por ahí y ayudemos a más. Sumemos a que esta inclusión sea cada día más y que en realidad sea un día internacional. Muchísimas gracias, que tengan excelente día.